Hola, buenos días. Hola doctor, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Listos? Sí. Feliz inicio de semana para todos. El tema que vamos a ver hoy se llama retinopatías traumáticas. Y quise dar este tema porque, bueno, la mayoría de ustedes les ha tocado ver, y creo que últimamente más, traumatismos oculares en los diferentes centros donde estamos, ¿no? Y creo que va a ser el común denominador en los próximos días y meses, sobre todo porque a partir de hoy se añade otro instituto más a la lista, San Ángel, que aunque no se va a llamar San Ángel, pues nos va a proporcionar pacientes tanto para la academia, tanto para la clínica, no se diga para cirugías, y probablemente a futuro para investigación y hacer campañas con el Instituto Siloé que está en el oriente de la ciudad. Entonces, para los que estuvieron el viernes en ese instituto, pues tuvieron un trauma ocular múltiple y creo conveniente revisar este tema de cara a lo que se viene. En el San Javier también se abrió ya a 24 horas el tema de las urgencias oftalmológicas, más lo que se pensaba que iba a ser una rotación para residentes, decidieron cancelarla porque la auditoría de la UDG para hacer sede del ENARM en el San Javier se adelantó, se adelantó y la semana que entra, el 6 de octubre, van a hacer la auditoría. Probablemente si sale positiva, podría empezarse a hacerse desde el ENARM ya en marzo, ya en marzo. Entonces, ante esa eventualidad, quieren que sea exclusivamente oftalmólogos ahorita los que hagan las guardias. Pero, como les digo, se añade ahorita el Instituto Siloé y esto va a ser un pan nuestro de cada día. Entonces, vamos a comenzar con retinopatías traumáticas. Aunque no es una especialidad exclusiva del retinólogo, cada vez más se prefiere que entren en conjunto un segmentólogo y un retinólogo en el manejo del ojo traumatizado, sobre todo cuando involucra al segmento posterior, y que de preferencia se realice lo que se tenga que realizar en el manejo, sobre todo quirúrgico, en el mismo momento. En cuanto a la clasificación, pues tenemos que distinguir entre trauma cerrado y trauma abierto. Y es muy importante en el interrogatorio que ustedes hagan la semiología del paciente, ver el mecanismo de la lesión. Yo creo que esto es lo más básico y el eje central de esta plática. Si es cerrado, es decir, si el paciente no presenta ninguna herida, pues lo vamos a catalogar como una contusión. En ocasiones puede presentar alguna laceración lamelar. Y ahorita vamos a ver qué tipo de patologías se asocian
a trauma ocular cerrado contuso. Más si se trata de abierto, es decir, de una laceración, tenemos que ver si es penetrante, si existe o no la posibilidad de que el paciente tenga un cuerpo extraño, o doble penetrante o perforante, que son las más graves. El trauma ocular, entonces, si hablamos de que puede necesitar a un cirujano de segmento anterior, a un cirujano de segmento posterior, pues requiere una evaluación multidisciplinaria. Dentro de las consideraciones generales es ver el mecanismo de la lesión, el objeto con el que se lesionó el paciente. Ocasionalmente son pacientes multicontundidos y otras veces pues se trata solamente de heridas oculares. Hay que distinguir entre laceraciones y rupturas y es muy importante la valoración de la agudeza visual como eje pronóstico. Ocasionalmente necesitamos estudios de imagenología para complementar el diagnóstico. En trauma directo cerrado, aquí tenemos algunos ejemplos, como el conmotion retinae, la contusión del epitelio pigmentado de la retina, ruptura coroidea, retinitis esclopetaria y abulsión del nervio óptico. También podemos tener rupturas retinianas sin desprendimiento, como la diálisis, el desgarro periférico, el desgarro gigante, rupturas extrafoveales, agujero macular. Y bueno, de las rupturas retinianas con desprendimiento, algunas asociadas con hemorragia vítrea, luxación de cristalino o subluxación de cristalino, y es igualmente válido cuando el paciente tiene lente intraocular, ¿no? En cuanto a trauma directo cerrado, que los ejemplos más claros puede ser por un puño, puede ser por cualquier objeto o por una pelota de tenis o la más peligrosa que es la pelota de squash. Vean cómo ocurre en milisegundos un aplanamiento o un acortamiento del eje anteroposterior del ojo con una elongación posterior. Esto ocasiona, por supuesto, desprendimiento de vítreo posterior, puede ocasionar agujero macular, puede ocasionar pues todo tipo de problemas en la base vítrea como lo muestra el dibujo. En cuanto a traumas indirectos, pues tenemos la ruptura coroidea, el síndrome de Pearson, síndrome del niño maltratado, shaken baby, retinopatía de Valsalva, retinopatía de Purcher. Y bueno, hablando del síndrome de Pearson, pues es una hemorragia vítrea que se acompaña de hemorragia subaracnoidea o intracraneana. En cuanto a la ruptura coroidea, es una ruptura de la membrana de Bruch y del EPR. Y aquí tenemos algunas de las causas principales para la ruptura coroidea. Bolsas de aire, uso de forceps, cuerdas del bungee, las pelotas de tenis o de squash, golpe con la mano. Y típicamente son lesiones semicirculares alrededor del nervio óptico o en sector temporal a la fobia. Rara vez las encontramos nasales al disco óptico o múltiples. Son lesiones grisáceas, blanco-amarillentas, y la principal complicación de una ruptura coroidea es la neovascularización secundaria o la neovascularización coroidea, que puede ocurrir al mes o varios años después. En la fluorangiografía podemos encontrar hiperfluorescencia en la ruptura e hipofluorescencia cuando hay hemorragia por bloqueo.
Aquí tenemos el ejemplo de una ruptura coroidea en el haz papilomacular. O múltiples. El Cormotion retinae es una contusión de la retina neurosensorial. También se le conoce como edema de Berlín. Y por supuesto que los síntomas dependerán de la localización, aunque casi siempre esta patología es en el segmento posterior. Van a encontrar cambios de coloración prácticamente en un par de horas. En los casos más graves, la baja visual ya no es reversible por despegamiento del epitelio pigmentado de la retina y muchas veces encontramos pérdida del reflejo foveal. Fisiopatológicamente, lo que vamos a encontrar es una separación del segmento externo de los fotorreceptores. Y ahí tenemos ese blanqueamiento que afecta la mayoría de las veces a la fobia y se puede extender a parte del polo posterior por fuera de las arcadas. Ahí tenemos algunos ejemplos periféricos. Abulsión del nervio óptico. Pues es una desinserción del nervio óptico. Muchos de estos casos, en los casos completos de abulsión, pues el paciente llega sin percepción de luz, muchas veces indoloro, con hemorragias masivas. Como lo habíamos dicho, es un desplazamiento rápido del nervio óptico, tracción hacia adelante del globo ocular, con movimientos bruscos rotacionales. Aquí tenemos la abulsión del nervio óptico con las hemorragias peripapilares. Algunos otros ejemplos. Puede ser incompleto o puede ser completo. La retinopatía de Purcher es un patrón de parches blanquecinos y hemorragias peripapilares, casi siempre por traumas masivos, y hay una patología que se llama Purcher-like, que es secundaria a microémbolos en pancreatitis, enfermedad renal, en el parto, en las enfermedades autoinmunes. Es una pérdida visual rápida, indolora, bilateral, pero que puede ser asimétrica y unilateral con presencia de marco Ungum positivo. En las iniciales hay parches isquémicos y hemorragias intrarretinianas peripapilares. En las partes tardías, estrechamiento arteriolar, atrofia de la capa de fibras nerviosas, palidez del nervio óptico. En la angiografía hay áreas de fuga en las zonas isquémicas. Y bueno, cuando se hacía la angiografía con verde indocianina, encontrábamos no perfusión coroidea. La patogénesis, teoría de microémbolos. Aquí tenemos algunos ejemplos de zonas isquémicas acompañadas con hemorragias peripapilares. Y en la fluorangiografía, cómo se muestra esta hipofluorescencia en las áreas de isquemia. Algunos otros ejemplos. Bueno, el síndrome del niño maltratado, pues por supuesto que se asocia a abuso infantil, trauma cerebral severo, y el mecanismo es un mecanismo de sacudida o de aceleración y desaceleración. Hablando de pronóstico, 15% de estos niños mueren, 20% pueden tener como secuela mala visión y algunas otras comorbilidades, hasta en un 50%. Y aquí vemos grandes extensiones de hemorragias bilaterales. El síndrome de Terson. El síndrome de Terson es una hemorragia vítrea o perretiniana asociada a una hemorragia intrarretiniana. Algunos se asocian a aneurismas, a hematomas subdurales
y el pronóstico visual o cómo se presentan estos niños es de un 20/400 a percepción de luz. Algunos de ellos no son niños, algunos son adultos que pues tienen algún traumatismo o en su defecto que tomaron algún medicamento para bajar de peso y tuvieron hemorragias subaranoideas masivas. Es un aumento de la presión intracraneal con detención del flujo sanguíneo ocular, perdón. Y estos son algunos ejemplos, pero pueden presentarse con hemorragias todavía más grandes, incluso hasta hemorragias vítreas. Retinopatía de Valsalva, ruptura de los capilares retinianos superficiales por presión abdominal, presión intratorácica. Es una hemorragia en forma de domo roja y subyaloidea. Aquí la tenemos. Algunos pacientes de este tipo les pueden dar jack láser y se puede drenar la hemorragia o hay que entrar a hacer cirugía o se pueden hacer neumodesplazamientos de estas hemorragias inyectando gas y poniendo al paciente en posición boca abajo por 2 semanas. Retinitis esclopetaria es una ruptura traumática de la retina y de la coroides. Es una complicación rara secundaria al paso de un proyectil adyacente al globo ocular. Para los que tuvieron la oportunidad de ver la urgencia de este viernes pasado, de eso se trataba, de un disparo en la órbita. Puede presentarse como hemorragia vítrea, retiniana o subretiniana, y por supuesto se observa deformación del globo al paso del proyectil modificando los tejidos. Pobre agudeza visual, puede ser parcial o incompleta, y bueno, puede presentarse todo esto secundario al paso del proyectil intraorbitario. También podemos encontrar rupturas sin desprendimiento, como habíamos platicado, como la diálisis retiniana que se observa por tracción de la base vítrea aguda que provoca desinserción de la retina a nivel de la hora serrata en la pars plana. Puede acompañarse de visión borrosa, fotopsias, pérdida del campo visual, desgarros periféricos en áreas de adhesión vitroretiniana como resultante de la atracción vitralocal, o en un latiz, o en una cicatriz coroidea. Y, por supuesto, si persiste la atracción, puede haber hasta desprendimiento de retina y en algunos casos de laceraciones de vasos sanguíneos, hemorragia vítrea. El desgarro gigante, recuerden que la definición es una ruptura retiniana que se extiende 90 grados o 3 usos horarios o más en arco sobre la retina periférica, 25% relacionado con trauma, casi siempre inferotemporal o supranasal, y por supuesto se presentan los pacientes con miodesopsias, baja visual por la hemorragia vítrea o por progresión del desprendimiento de retina. El agujero macular, pues es una contusión por lo que habíamos dicho, un aplanamiento del eje anteroposterior súbito, puede acompañarse de hemorragia subfoveal, por supuesto que siempre se debe a tracción vítrea y se presentan los pacientes con una agudeza visual de 20/80 a 20/400. Es un escotoma central con metamorfopsias. Muchos de ellos pueden ser agujeros maculares gigantes, muy grandes cuando se presentan. Rupturas con desprendimiento, pues por supuesto, ¿no? Lo mismo por tracción vítrea y por penetración del vítreo líquido hacia la ruptura, desprendiendo la retina neurosensorial. El tratamiento de estos casos, pues bueno, cerclaje escleral, que es una banda, podemos inyectar gas y aplicar láser o realizar vitrectomía primaria, con o sin cerclaje.
La hemorragia vítrea casi siempre se llama a ruptura de vasos o ruptura de la retina con una baja visual. El diagnóstico, pues, es clínico y por ultrasonido para saber si se acompaña o no de desprendimiento de retina. Y el tratamiento, si esa hemorragia no se reabsorbe de forma espontánea en menos de un mes, o si ya pasó el mes y no se ha reabsorbido, es cirugía. La luxación de cristalino, pues el paciente llega refiriendo diplopia o le toman una autorrefracción y sale que tiene +11, +12, y es que ya se luxó el cristalino y presenta faquia. Eh, Algunas veces se acompaña de astigmatismo, otras veces por bloqueo pupilar y muchas veces se acompañan de receso angular. Recuerden, en trauma indirecto también, el, una recordadita, el síndrome de Pearson es una hemorragia vítrea que se acompaña de hemorragia subaracnoidea o intrarretiniana. Y bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta en este recordatorio de trauma ocular. Buenos días, doctor. Solamente una consulta. En las hemorragias retinianas, ¿algún tipo de experiencia con el uso de RTPA, con taponamiento con gas? Fíjate que el, cuando, cuando se presenta una hemorragia prerretiniana o subyaloidea Ajá. o subretiniana que involucra el centro foveal, tenemos tan solo 2 semanas para desplazarla de ahí. Y se puede inyectar intravítrea o subretiniano cuando se hace una vitrectomía para hacer el desplazamiento. Sin embargo, en el estudio de hemorragia subretiniana macular o prerretiniana, no demostró mejoría estadísticamente significativa. Lo que más demostró fue el neumodesplazamiento, es decir, inyectar una burbuja de gas y la posición boca abajo. Ok. Ujú. Ok. Pero también se puede Gracias. inyectar. Ujú. Gracias, doctor. Gracias, Neftali. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos a asuntos varios. Bueno, esta semana, bueno, comenzamos a hacer campañas masivas en la comunidad del Instituto del Siloé. Les digo masivas porque, bueno, tienen proyectados estas personas ver hasta 500 gentes en un día en salones gigantescos para los que estuvimos ahí. Y posteriormente hacer las campañas quirúrgicas allá en el instituto. Eh, Probablemente algunas campañas quirúrgicas sean realizadas en el GAU para capacitar al personal del Siloé en el manejo de estas campañas. Esta semana es la Academia Americana de Oftalmología. Entonces, digo, para los que vayan a ir o vayamos a ir, como un comercial, sí sería bueno que a futuro se programaran para ir a este tipo de congresos, ahora que ya la pandemia lo permite, ¿no? ¿Qué más? Creo que por ahí viene el curso del Bascom Palmer también, ¿no? Es una semana después.
Es del 15 al 19, Doc. Ah, bueno, sí, prácticamente muy pegado, 1 o 2 semanas después. También es un gran congreso. Recuerde que tienen permiso para congresos. Va a haber unos cambios con esto de la auditoría de la UDG al San Javier. La doctora Brenda Alegría pasa a ser la directora de ese instituto y todo parece indicar que en las próximas horas o días estarían nombrando a la doctora Betty Muñoz como directora del GAU. Entonces ahí va a haber algunos cambios con el tema de enseñanza. A partir de la semana que entra, hablando de retina, se, las clases van a ser dadas también por otros profesores de retina, entonces van a empezar ya en presencial y seguramente algunos profesores que no estén en la ciudad, pues lo harán por vía Zoom. Pero ya a partir del próximo lunes prácticamente todos van a ser en presencial, regresando al horario de las 7. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que es todo de anuncios varios. No sé si ustedes tengan algún comentario, Miranda. Doctor, creo que no, nada más eso. Bueno, pues vámonos a la rehabilitación. Muchas gracias, doctor. Que tengan bonita semana, ¿eh? Bonito Bendiciones. día. Gracias, doctor. Igualmente, feliz día. Feliz día, doctor. Muchas gracias.